Judíos, diferentes leyes, cuestiones, asuntos que surgen de los 7 preceptos de Bnei Noach y todas sus ramificaciones y detalles. La clase de hoy está dedicada a Citlali, la hija de Ernesto, para la sanación completa, Refuah Shleima, pronto, sin secuelas, que ande todo en orden. El mérito mismo de que muchísimas personas estudian Toira, esto mismo tiene que servir arriba, por así decir, en el Yomaim, en el cielo, para que Kadosh Baruj Hu le mande la curación que le corresponde. Muy bien, vamos a empezar. Ya estudiamos los asuntos centrales, por así decir, del concepto de idolatría. Venimos hace varias clases explicando diferentes ideas, diferentes conceptos. En la primera clase ya vimos del Rambam, lo leímos de adentro, básicamente, la definición de idolatría, etc. Hoy vamos a estudiar algunos detalles más sobre este asunto de idolatría. Cabe aclarar que no voy a decir que son infinitos, porque uno abre el libro del Rambam, quien quiera ver los detalles puede verlos de ahí. Hay un juego de leyes, Iljo y Savoida Zara, leyes de idolatría, que nosotros estudiamos el comienzo, por lo menos para definir lo que es la idolatría. Quien quiere ver detalles lo puede ver ahí, y obviamente tiene un comienzo y un final, son una serie de capítulos que no recuerdo cuántos son exactamente, pero empieza y termina, incluso en el Shulchan Aruch, en el Código de la Ley Judía también empieza y termina, en Yoredea, donde corresponde, están las leyes de idolatría. Entonces no voy a decir que son infinitas, porque sería irreal, pero en la práctica hay tantos y tantos detalles que uno podría estar hablando de esto y darle vueltas y más vueltas y más vueltas. No lo vamos a hacer con el objetivo de que sea sencillo. Y la idea general es, todo lo que parezca o pueda sospecharse de idolatría, pues hay que preguntar, ¿se puede hacer, no se puede hacer? ¿Es bueno que lo haga o no? Más allá de si no estaría prohibido bajo pena de muerte, la pregunta es si es bueno o no, si es algo que Dios quiere o no, como estudiamos 2 clases atrás, si no recuerdo mal, respecto del asunto de Shituf, sociedad. Es una discusión entre nuestros sabios, sin duda, de si está permitido o no para Bnei Noach. Pero incluso aquellos que dicen que no está prohibido, están de acuerdo que no es la mejor actitud desde la perspectiva del judaísmo para ningún ser humano en el mundo. Ay, pero Dios no lo prohibió para Bnei Noach, según esas opiniones. Hay otras que dicen que sí lo prohibió, pero hay opiniones que dicen que no lo prohibió. Bueno, eso no significa que sea un comportamiento que Dios esté esperando de la persona. Dicho esto, lo mismo se aplica a montones de cuestiones. Que mejor, la regla general es mejor alejarse de las cuestiones de idolatría. Voy a dar un ejemplo sencillo. Hay una prohibición para judíos, ahora vamos a ver si se aplica o no a Bnei Noach, y creo que va a ser tan sencillo la aplicación que no necesitan que yo se lo diga, pero hay una prohibición para judíos de no hacer comercio con objetos de idolatría. Por ejemplo, hay una oferta de fabricación china, estoy inventando, obviamente, hay una oferta de fabricación china de crucifijos. Están re baratos, crucifijos re baratos. Comprate un container entero que viene en un barco lleno de crucifijos. Lo compraste a 5 pesos y lo vendes a 20. Un negocio fantástico. ¿Quién no compra crucifijos? Pero vamos a salir a la calle, llenamos las calles de crucifijos, las vendemos por todos lados. Me hice rico. Me vendió un container entero de crucifijos. Bueno, el judío lo tiene prohibido. ¡Ey, pero por qué! Un negocio es un negocio. Al final los compré muy barato porque los chinos los tiraban al mar y yo se los compré y los vendí y hice plata. La respuesta es no. Es un objeto de idolatría por varias razones. No. Una es porque estás haciendo que otros hagan idolatría. ¿Quién compra el crucifijo? Hay un tipo que le quiere dar un beso y lo cuelga en la pared y le reza todos los días. ¡Ey! Pero eso no es el mensaje del judaísmo para los no judíos. Bueno, no importa, pero yo me hice unos buenos pesos vendiendo crucifijos. No. Y por otro lado, hey, y si vos lo decís, pero ¿por qué no lo cuelgo en mi casa? Mirá qué lindo que es, qué bonito. Parece que le pintaron todo rojo, parece que se le cae la sangre por todos lados. Qué morboso, qué lindo. Lo voy a colgar en mi casa. No, es, no lo hagas. Podemos discutir si es idolatría o no, pero no lo hagas. Entonces, para alejarse de este tipo de cuestiones, el judío tiene prohibido hacer negocios con objetos de idolatría.
Es una prohibición rabínica. ¿Qué significa eso? Que si por alguna razón le llegó este container de crucifijos, porque de repente tenía un cliente que siempre le pagaba y el cliente este fundió, no le paga más, y al cliente le quedó un container de crucifijos y dijo, ¿sabes qué? Te doy el container, te pago con esto mi deuda o no te pago nada. Nunca vas a ver un peso o tomá, llévate el container de crucifijos. Y el judío dice, pará, son crucifijos. Me llenaste en container de crucifijos. Obviamente si hay otra forma de, en Argentina decimos zafar, de salvarse de esta cosa, mejor. Pero si no hay otra forma, porque el cliente este, o perdiste todo tu dinero, o por lo menos te quedaste con un container de crucifijos, bueno, dámelo y lo voy a vender. Pero dijimos que está prohibido venderlo. Sí, está bien, momentito. Está prohibido ir en primera instancia, de entrada, a comprarse en China un container de crucifijos para venderlo. No, esto no lo hagas. Pero acá estás salvando tu dinero, estás salvando una pérdida absoluta, total, porque el cliente fundió, no te va a pagar nunca más. Y ahora, ok, esto es lo que tengo, ok, dámelo, lo vendo y chao. Me deshago de esto lo antes que puedo, para entender la diferencia entre ir a comprar y decir, bueno, mira, me llegó esto. Dicho esto, ni siquiera es necesario discutirlo, pero por las dudas lo digo, si a alguien le quedó alguno de estas porquerías, mejor tirarlo a la basura. No estamos hablando de un comercio. Me quedaron tres crucifijos que tenía guardados atrás del armario, abajo de la cama, no sé qué, tirarlo a la basura. No, pero el rabino dijo que se pueden vender. No, no, no. No, destruílo. Mejor. Eso no quiere decir que hay que salir a la calle a destruir todos los crucifijos de todas las personas, se la arrancás a la vieja que anda caminando por la calle del cuello y lo tirás a la basura. No, no hagas eso. Cada uno tiene sus cuentas con Dios. Tranquilo, no sos el justiciero del universo. ¿Se aplica esto a Bnei Noach o no? Bueno, momentito. Si la persona esta, la mayoría de los no judíos, provienen de un mundo cristiano, de una forma u otra, que el evangelista, que el católico, yo que sé, todos los colores que tienen ahí, y los judíos también tenemos un montón de formas y colores de nuestro judaísmo, dentro del mundo ortodoxo mismo. Ok, lo más probable es que esto les genere recuerdos, asuntos, a veces mejores, a veces peores. No te metas con esto. No te involucres, no compres un container de crucifijos para vender crucifijos en... No, no lo hagas, al no judío tampoco. Pero bueno. Con esto lo que quiero decir era un ejemplo para mostrar cómo uno debería alejarse lo máximo posible de todo lo que tiene que ver con idolatría, como vamos a ver en un rato, hoy mismo en esta clase. Cuanto más te puedas alejar, mejor, porque si tiene algo que tiene que ver con idolatría, o que parece de alguna manera idolatría, mejor alejarse. Mejor no involucrarse con este tipo de cosas. Muy bien. Vamos ahora sí a la presentación. Imagino que ya leyeron y los que no leyeron vamos a estudiarlo juntos. No voy a leer, así que asumo que saben leer. Voy a solamente explicar algunos conceptos. La Toira dice entre los 10 mandamientos que los 10 mandamientos no fueron entregados para Bnei Noach, los 10 mandamientos fueron entregados para el pueblo de Israel. Pero vamos a estudiar uno de estos 10 mandamientos, que es no tendrás otros dioses frente a mí, dice Dios. Lo y Elohim Elohim Ajerim, no tendrás otros dioses frente a mí, que esto claramente se aplica a Bnei Noach, es uno de los 7 preceptos de Bnei Noach, no hacer idolatría. Es justamente lo que estamos estudiando. La pregunta aquí es, ¿qué significa otros dioses? ¿Qué son otros dioses? Dios mismo, el verdadero, que se reveló en el monte Sinai, bla, 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 él mismo está diciendo otros dioses, pero si dijimos que no hay otros dioses, hay uno solo, ¿a qué se refiere con otros dioses? Entonces yo planteo acá unas explicaciones de Rashi y de Ramban sencillas, pero que sirven para cuando uno mismo está estudiando la Toira, entender a qué se refiere otros dioses. Y la Toira no es que los 10 mandamientos es el único lugar donde aparece la idea de otros dioses. Aparece en otros lugares también, como vamos a estudiar más adelante, hoy mismo. Rashi explica de dos maneras posibles. La primera forma es, otros dioses se refiere en realidad a los dioses de otros. No es que existan otros dioses, no existen otros dioses. Existe solamente Hashem.
Y cuando Hashem se refiere a otros dioses, lo que quiere decir es lo que otros dicen que son dioses, pero en realidad no lo son. Esta es explicación número uno del concepto de otros dioses. Explicación número dos del concepto de otros dioses son los dioses que se hacen otros para quienes los llaman. O sea, le rezás y nunca te contesta. No te presta atención. ¿Por qué? Porque no existe. Porque es un pedazo de madera, porque es un pedazo de oro, porque es un pedazo de cerámica o lo que sea, el ídolo ese al que le están rezando. Entonces, como quien se hace otro, como quien se hace un extraño para aquellos que lo llaman. Este es el concepto de otros dioses, las dos explicaciones de Rashi. O los dioses de otros, o los dioses que se hacen otros. O sea, no existen, no tienen ningún sentido, no prestan atención, no escuchan, tienen ojos y no ven, tienen oídos y no escuchan, tienen boca y no hablan, como dice el Salmo, etc. Muy bien, esto es lo que dice Rashi. Ramban Nachmanides, que vivió unos 150 años después de Rashi. El Ramban explica algo muy interesante. El Ramban explica algo muy interesante respecto de esta expresión otros dioses que aparece en los 10 mandamientos. El Ramban dice que en realidad el texto, técnicamente hablando en la Toira, dice Eloikim Heirim. Elohim es uno de los nombres de Dios, que en sí la palabra Elohim significa literalmente señores, está en plural incluso, y hay toda una explicación de por qué el nombre de Dios aquí aparece en plural, porque es el nombre de Dios que se ocupa de generar pluralidad en el mundo. Hay muchos seres humanos, hay muchos animales, hay muchas plantas, etc. La cuestión es, sin entrar en el detalle de esto, la cuestión es, respecto de estos otros dioses, Elohim Ajerim, Elohim también es un nombre utilizado para ángeles o para cualquier criatura que Dios mismo lo hizo, entre comillas, poderoso, no con libre albedrío. Esto ya lo estudiamos en las clases anteriores. Lo único que tiene verdadero y absoluto libre albedrío es Dios. Y Él dio ese regalo al ser humano. No a los ángeles, no a las constelaciones, no a las emanaciones divinas con el nombre que se te ocurra y le quieras dar. No me interesa. No tienen libre albedrío. Entonces, aunque algo, dice Ramban, Nachmanis, aunque algo se llame otros dioses y se llame dioses, Elohim, aún así, no lo consideres como algo importante, como algo poderoso en sí mismo con libre albedrío para decidir si darte o no, y en ese caso tendría sentido rezarle. Si alguien tiene libre albedrío, yo le puedo pedir, después va a decidir si me da o no, claramente. Pero mientras tanto, si no tiene libre albedrío, ¿qué le vas a pedir si no elige? No tiene ningún sentido. Es como cuando uno va a un negocio o algo por el estilo y le pide un descuento al empleado. Y el empleado dice, disculpe, señor, yo no tengo poder para hacer descuentos. No depende de mí, pero por favor, no depende de mí. Quiere ir a hablar con el jefe, con el supervisor. Puede hablar con el jefe y supervisor, pero yo no tengo nada que ver. No me pongan en un aprieto, perdón. No me pongan en un aprieto porque yo no puedo decidir si le doy un descuento o no. El precio que aparece es este. Yo no puedo ofrecerle un descuento. Yo soy un empleado nada más. No decido estas cosas. Lo puedo ayudar, asesorar, etcétera, etcétera, pero no le puedo dar un descuento. Entonces no le asignes, perdón, no le asignes ninguna importancia a algo que realmente no lo tiene. Estos otros dioses. Incluso si se llama Elohim, se llama dioses. No, no te preocupes. No tiene divinidad, no tiene importancia, no tiene libre albedrío, entonces no lo aceptes como divinidad por sobre ti. Esta es la explicación del concepto otros dioses desde la perspectiva bien simple, judaica, para entender a qué se refiere Dios mismo cuando él escribe eso en la Torá. Bien, avanzamos. Hay otra prohibición en donde aparece la misma, similar, no la misma, pero similar expresión. Al tifnu dice en hebreo, al tifnu, ahí está la fuente. Al tifnu era el elilim. No se tornen tras los ídolos, yo traduje ídolos, pero es el mismo concepto. Elilim, no lo puse en hebreo porque no es una clase de hebreo esto, pero la palabra elilim se escribe con Aleph Lamed. La raíz de esa palabra son dos letras nada más, Aleph y Lamed. Aleph y Lamed significa poderoso, como Eile Aretz, los poderosos de la tierra, dice Yehezkel. Elilim son aquellos, comillas, poderosos. Por eso empecé la clase explicando, aquí, ahora volvemos, no se asusten, sobre los otros dioses.
Hay cosas que la Toira misma identifica como cosas poderosas, como dioses, con minúscula. Bueno, el Ilim es el mismo concepto. De hecho, la palabra Elohim, para los que saben un poquitito más de hebreo, etcétera, la palabra Elohim también empieza con Aleph Lamet. Incluso Aleph Lamed es un nombre de Dios. Keil es el Todopoderoso. Eso es lo que expresa. Bondad y Todopoderoso. Mm. El Ilim significa dioses con minúscula. La Teira dice al Tifno el Ilim, no se tornen tras los ídolos. Y esto es un precepto de la Toira para judíos. Es la mitzvah número 213. Y aún así, a pesar de que es una mitzvah puntual, digamos, particular para el judío, y esto ya lo hablamos en una clase anterior también, para el no judío está incluido dentro del paquete gigante, digamos, general de no cometer idolatría. Quiere decir que, de vuelta, para el judío son detalles relacionados a la idolatría, no tornarse tras la idolatría. Para el no judío es un paquete grande, pero ese paquete incluye esto también. ¿Y qué representa? ¿Cómo se cumple este precepto para el judío y para el no judío y se aplica 100% para el no judío? Es un detalle de la idolatría, por eso lo puse como detalles. ¿Qué representa esto? No, acá hay toda una lista. Yo la voy a leer a propósito de la lista y tiene algunos conceptos complejos esta lista. Este es el objetivo de la clase, explicar la lista lo mejor posible y avanzar un poco más. No se deben observar, mirar, contemplar las estatuas de los idólatras, los ídolos de los idólatras. No se debe hablar de ellos, no se debe pensar en ellos. ¿Qué quiere decir esto? Cuanto más, como dije al comienzo, cuanto más uno pueda alejarse de la idolatría, mejor. Mejor. O porque es una idolatría y por lo tanto es algo que está totalmente fuera del sistema del judaísmo para judíos y para no judíos. O porque uno podría volver a hacer idolatría con eso o directamente no volver, sino empezar a hacer idolatría con eso. Podemos discutir respecto de formas de idolatría que ya no existen. Por ejemplo, los dioses del Olimpo griego. Estimo, no soy experto en historia, pero estimo que en algún momento de la existencia del imperio griego, ellos servían a esos ídolos y los templos que construyeron, la gente se habrá juntado dentro de los templos y habrán rezado al templo de Venus, al templo de qué sé yo, qué otras cosas, y las estatuas que hicieron, las estatuas de los romanos después, posterior a los griegos, también montones de templos de Júpiter y este, el otro, y hacían esto y lo otro, y bla, bla, bla. Entonces, si una persona está estudiando esto, con el objetivo de estudiar historia, porque a eso se dedica esta persona, o porque está haciendo un trabajo respecto de tal o cual cosa y está involucrado a eso. Ok, no es una prohibición, porque no lo estás estudiando como sistema de idolatría. A ver, ¿cómo se hacía esto? Contame, ¿había que agacharse? ¿Había que levantarse? ¿Cuál era el texto que leían? A ver, vamos a leer el texto que leían. No, eso no lo hagas, pero si estás estudiando el asunto o estudiando el arte, la historia del arte, la historia de la arquitectura, tiene mucho que ver con los diferentes, hoy en día son ruinas, por supuesto, diferentes cosas de los romanos, diferentes cosas de los griegos, mirá cómo hicieron el Partenón, y mirá cómo hicieron esto y el otro, bla, 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 en Atenas, y todas las cosas que hicieron. Como estudio académico no es una prohibición, porque uno está estudiando una cuestión académica. Como estudio religioso, cuanto más lejos, mejor. Ahora, esto no malinterpreten. Esto significa que la persona que lo estudió, hizo idolatría, estudió en forma religiosa, hizo idolatría, la respuesta es no. ¿Tiene pena de muerte como hacer idolatría? La respuesta es no. Acá esto está clarísimo, de vuelta, para el judío es una prohibición concreta y para el Ben Noyaj también es una prohibición, pero está incluida dentro de la cuestión de idolatría. No es una prohibición en sí, de manera tal que vayamos a cortar la cabeza porque el tipo miró el arte de la Capilla Sixtina en el Vaticano. Ok, puede ser que sea muy interesante, pero la pregunta que uno debería hacerse si está de viaje justo por Roma es, ¿por qué tenés que ir justo al Vaticano?
¿Para qué? No, porque el arte de Miguel Ángel en la capilla es muy linda. Ok, si sos un artista, pero ¿para qué vas a volver a un lugar en donde probablemente ya estuviste, no porque estuviste en el Vaticano, estoy hablando de un lugar espiritual, o similar a eso, relacionado a eso estuviste, por supuesto, empezó ahí? ¿Para qué? Cuanto más lejos, mejor, sin lugar a dudas. Interesante, eh, no sabría decir el detalle de nombres, etcétera, pero hay lugares en donde a propósito hay puertas bajas y arriba de la puerta hay una forma de idolatría, entonces uno tenía que bajar. Al entrar por la puerta tenías que bajar, agacharte para poder entrar. El agacharse es un rendir honor a la idolatría que estaba arriba de la puerta. Pues no pases por esa puerta. No, pero estábamos en un tour caminando supongamos, no lo sé, ¿ok? Roma, y bueno, ¿sabes qué? Anda a hacer otra cosa en Roma. Anda a comer helado, qué sé yo, en verano hace mucho calor. Anda a comer helado en Roma. No, pero queríamos ver las ruinas de no sé dónde. Sí, está bien, pero ¿para qué vas a hacer una actividad que tiene no sé cómo decir, un resabio de idolatría? No way, no way, ¿para qué? No mires sus estatuas, no mires sus ídolos, no hables de ellos, no pienses en ellos, no contemples ideas que tengan que ver con idolatría, no entres en sus templos. Yo abajo puse no participar en sus fiestas en sus templos, similar a esto. No entres en sus templos, no escuches la música, está lleno de música gospel, que está el coro de las tipas ahí cantando, para acá, aplauden para un lado, aplauden para el otro. ¿Para qué querés escuchar? No, porque es re lindo, me encanta cómo cantan estas tipas. Sí, pero ¿escuchaste lo que están cantando? The Lord y el Señor, esto y lo otro, ¿de qué están hablando? Claramente están hablando de idolatría, sin lugar a dudas. O cantan versículos del Nuevo Testamento, o cualquier cosa, una canción que inventó alguno que tiene que ver con eso. Hay que alejarse de ese tipo de cosas. Esto es no tornarse tras los ídolos. De eso se trata esta prohibición, no sentir sus aromas, por ejemplo, de inciensos que ellos tengan, el incienso especial del Dios no sé cuánto, incluso hasta ahora estábamos hablando del cristianismo, pero el tema de inciensos es muy común en la India, en donde ellos también tienen inciensos que son ofrendas a diferentes dioses. Entonces vos estás encendiendo el incienso en tu casa porque te gusta el aroma. Y de repente, para los hindúes, eso es el servicio de ese Dios. Up. Y estudiamos la clase pasada que había diferentes tipos de idolatría en la toira misma y que no se deben servir como esas idolatrías se servían. Tirarle piedras al Marculis, perdón, defecar enfrente del Peor. Ey, pero sí, pero así se servían. Eso era la actividad que se hacía para servirlos. Entonces no lo hagas, está prohibido, totalmente prohibido. Y si hay algún servicio a Dios hindú cuyo servicio consiste en encender el incienso y sentir el aroma, pues no lo hagas. Lo mismo exacto se aplica, y la gente no lo sabe, a yoga, por ejemplo. No hay una sola escuela de yoga y yo no soy experto en el asunto, así que no puedo dar detalles. Tampoco me interesa ser un experto en el asunto, pero hay ciertas formas de colocar el cuerpo en yoga, en ciertas escuelas de yoga, porque no hay una sola, que la forma misma es el servicio a Dios, ta, ta, ta. Entonces vos te pones así, servís al Dios el sol. Si vos te pones así, servís al Dios luna. Si vos te pones así, servís al Dios no sé cuánto. Parecen tonterías totalmente irrelevantes. ¿Qué forma pones tu cuerpo? Sí, claro, pero para los que diseñaron esa cosa, esa es la forma de servir a ese Dios, de ellos. Entonces no lo hagas. No sé, busca otra actividad de yoga que no sea de forma idolátrica o busca otra actividad. No estudies sus libros. El Nuevo Testamento, con todas las cosas que ellos escribieron después. Qué sé yo, anda a estudiar a Tomás de Aquino, que le robó una gran parte de todo lo que escribió, se lo robó a Maimónides, al Rambam, palabra por palabra casi, el Moire Nebuchim, la Guía de los Perplejos. No estudies los libros de ellos, porque claramente te pueden confundir.
te pueden generar preguntas en tu cabeza que después no tenés respuestas y puede ser que empieces a dudar de Dios mismo, del verdadero. Entonces, ¿para qué meterse en problemas? Ahora, si vos sos un estudioso académico, sí puedes estudiar estas cosas, porque no lo estás estudiando en forma religiosa, lo mismo que yo dije anteriormente del tema arte o del tema arquitectura. Uno no lo está estudiando la iglesia gótica de no sé dónde, yo qué sé, Notre Dame, no conozco nada del tema, así que estoy inventando. ¡Wow! ¡Qué arquitectura impresionante! Mira, en esta época se hacían las cosas así, la época gótica era así, y la época no sé qué cosa era así, y el Renacimiento era así. Ok, estamos estudiando formas arquitectónicas, porque el tipo está estudiando arquitectura, está muy bien, es aceptable. O está estudiando arte. En la antigüedad, mucho del arte pasaba específicamente por la idolatría. No sé si había tanto arte, yo no soy experto en arte tampoco. Al final surge que no soy experto en nada, pero bueno, ¿qué va a ser? No se puede estudiar arte, a pesar de que sea arte de idolatría, porque es un arte, es simplemente el asunto de estudiar el arte. No estás estudiando la idolatría, sino los trazos o las formas, los estilos, etcétera. Esto no es un problema, pero no comprar un cuadro de esos para tener en tu casa. No, pero es que lindo que es. Sí, sí, no, ¿cómo que lindo que es? Ese cuadro está mostrando una imagen de idolatría. ¿Para qué lo querés en tu casa? No, porque es re lindo. Sí, pero no. Busca otro, hay muchos cuadros lindos que no tienen que ver con idolatría. Entonces, de vuelta, solamente quiero explicar, fundamental entender la diferencia entre lo que es académico, artístico, que también es académico, quiero decir, lo que es académico de lo que es, vamos a mirar arte de no sé qué cosa que está lleno de idolatría. No, anda a mirar otra cosa. No, pero es muy lindo. Mm, mm, no, anda a mirar otra cosa. En el Sanedrin, interesante mencionar, en el gran juzgado del pueblo de Israel que funcionaba dentro del Beis Hamikdash, dentro del templo, eran 71 ancianos. Muchos de ellos, si no todos, eran expertos en idolatría. ¿Cómo? Eran rabinos, gigantes de la historia de los rabinos, y eran expertos en idolatría. ¿Por qué? Porque ellos necesitaban saber si una actividad determinada es idolatría o no para juzgar un caso que trae esa actividad determinada. Viene una persona, testigo, yo lo vi a este tipo haciendo esta actividad. Bueno, tenemos que saber si es idolatría o no. Entonces ellos tenían el conocimiento de montones y montones de idolatrías disponibles en esos momentos, justamente para saber y juzgar si es o no idolatría. Otro asunto que incluye no tornarse tras los ídolos es no entres en debates. No, pero en realidad yo le voy a demostrar cómo el Mashiach no llegó, porque está escrito en tal lugar. No entres en debates. Casi siempre vas a perder. No porque no sepas. Yo tampoco entro en debates. No porque tenga miedo de perder. Porque dan vuelta las cosas. Porque interpretan mal las cosas. Entonces nunca vas a poder demostrarles que lo que están diciendo está equivocado. Porque lo tuercen. Lo ven al revés. Es como que se pone un anteojo que en lugar de ser transparente los anteojos, tienen un coso rojo. El tipo ve todo rojo. Entonces vos le decís, no, mirá, la verdad es que el mundo no es rojo. Hay color rojo en el mundo, pero las cosas no se ven todas rojas. Pero el tipo ve todo rojo, porque tiene anteojos manchados, no sé, tiene anteojos rojos. Lo ve todo rojo. Entonces vos le podés explicar de la forma que quieras que no, el mundo no es rojo. No lo va a entender nunca y no lo va a aceptar nunca. Entonces, esto lo que quiere decir que siempre vas a perder. Siempre. Es famosa la discusión de Ramban, Nachmanides. Lo pueden buscar online. Hay artículos incluso de Wikipedia, que no es la mejor fuente del mundo, pero existe y está ahí. Y algunas cosas están bien. Podés buscar la discusión de Ramban, Nachmanides, aproximadamente año 1220, 30, por ahí, o un poco más todavía, 50. El Ramban discutió con un personaje que fue estudiante de él, que se hizo cristiano, frente al rey de España, al rey de Castilla, y ganó la discusión. En Argentina decimos lo hizo bolsa, lo destruyó a su estudiante en la discusión y se tuvo que ir al exilio.
Porque ganó, se tuvo que ir. No podés ganarle al cristiano. ¿Cómo le No, no existe. Y se tuvo que ir. Terminó muriendo en la tierra de Israel. Y en aquella época viajar desde España hasta la tierra de Israel no era nada sencillo. Y Ramban ya era un hombre grande. Fallece en 1270, 70 y pico. Así que la discusión fue relativamente poco tiempo antes de fallecer. Unos años antes de fallecer y viajar a la tierra de Israel. La cuestión es que, bueno, viajar a la tierra de Israel primero y después fallecer. La cuestión es que nunca vas a ganar. Porque ven todo torcido. Y no tienen la cabeza suficientemente abierta para ver otra perspectiva. Porque en, en las enseñanzas de ellos, en las escuelas de ellos, les cierran la cabeza, no les abren la cabeza, les cierran la cabeza para solamente ver esto. Y si vos decís otra cosa, tenés el diablo en tu interior. Esto es, hay que alejarse de esta persona, hay que excomulgarla, hay que echarla, hay que sacarla de acá. Este tipo es peligroso. No le hables más, no le respondas, es impuro, etcétera. Nos tienen la cabeza abierta para pensar. Por el contrario, en el judaísmo sí tenemos la cabeza abierta para pensar. Podés hacer una pregunta, podemos discutir y habrá una respuesta o no. Y a veces la respuesta nos gustará más o menos, la entenderemos más o menos, pero se puede discutir. ¿No será que son 100 dioses? No es uno. ¿Por qué? Porque está escrito, Shema Israel, Ejat, uno. Oh, ok, es un dios. Pero lo podemos discutir, nadie se va a asustar porque digas, pero a mí me parece que son 5 dioses. Ok, probámelo, mostrame los versículos que digan que son 5 dioses. ¿Qué sé yo? Y si vos tenés razón, lo voy a pensar. Bueno, no tenés razón, porque dice el versículo que hay uno solo. Ok, pero por lo menos lo discutimos. Ningún rabino se va a asustar porque alguien preguntó. A lo sumo dirá, no sé, y tenemos derecho a no saber. ¿Qué va a hacer? Como cualquier otro ser humano que no sabe. Pero no entres en debates y discusiones con ellos. Por otro lado, casi siempre los debates y discusiones, ni que hablar cuando son en público, llevan a más confusión que a claridad. Porque la gente que ve los debates y escucha esos debates termina más confundida que antes. Porque ahora no entiendo, yo todavía pensaba así, ahora debatió con el otro y pienso de otra manera, y que voy a cambiar todos mis valores porque encontré un video de algún pelado barbudo que dijo diferente a lo que yo pensé toda mi vida. No sé, es confuso, no sirve para nada. Casi siempre es perder el tiempo. Y te puede llevar a que te convenza de la otra cosa, porque están preparados para eso. Estos misioneros están preparados sus vidas enteras para convencer y lavar la cabeza de gente para hacer lo que ellos dicen que tienen que hacer. Y la mayoría de la gente, lamentablemente, son ignorantes de estos asuntos más detallistas y terminan convencidos. Me acuerdo hace muchos años, cuando llegué a la ciudad de La Plata, estaba parado en una esquina, no me acuerdo por qué, estaba parado ahí, y se me acercó un tipo, obviamente con mi barba, en mi sombrero, no es muy difícil darse cuenta quién soy o qué represento, y se me acercó y me dice, no entiendo por qué los judíos no creen en Dios, que en el colgado, qué sé yo, porque el versículo dice, y me citó un versículo. El versículo dice que estaba Yoshke parado al lado de Ezra en el templo leyendo la Torá. Entonces, ¿no ves? Hasta Ezra lo aceptó. ¿Por qué no lo aceptás vos? Eso es lo que el tipo me planteó. Yo lo miré y le dije, discúlpame, Ezra, el libro de Ezra y Ezra Hasoifer, el escriba, vivió la construcción del segundo templo. Yoshke, si vivió la destrucción del segundo templo, o sea, un poco tiempo antes, falleció un poco tiempo antes de la destrucción del segundo templo. Estamos hablando de aproximadamente 400 años de diferencia, un poco más, un poco menos, 400 años de diferencia. Nunca estuvieron juntos uno al lado del otro leyendo la Torá. No existe ese versículo. Es mentira. No sabes historia, le dije. Me miró, se dio media vuelta y se fue. Agarró a la persona equivocada. Pero lamentablemente, muchísima gente no sabe ni estos datos, que son relativamente sencillos. No lo saben. Te citaron un versículo, el versículo dice bla, 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 y yo, ¿por qué no voy a creer en el versículo? Entonces quizás tiene razón. Mm, Pero no existe ese versículo. Y nunca estuvieron juntos Ezra y Yoshke. 400 años de diferencia. Ezra ya estaba muy muerto cuando nació Yoshke. Entonces no existe. Lo que estás diciendo es mentira.
¿Para qué entrar en discusiones? Etcétera. Por último, no participar de sus fiestas en sus templos. Esto es un asunto re complicado porque lleva a peleas, lleva a malentendidos en la familia. Es muy difícil, lo reconozco, lo entiendo, pero es muy difícil y cada caso debe ser analizado en particular. Yo digo la ley general y después cada caso hay que entenderlo, verlo. No vayas al bautismo de no sé qué cosa, no vayas a la confirmación de no sé qué otra cosa, no vayas ni al dentro del templo, seguro que no. Si podés estar afuera del templo, en el salón, mejor. Casi siempre tenés las iglesias, que esto tiene una entrada, un saloncito de recepción y después está el templo, en donde se reza, en donde hacen todas sus porquerías. Si vos podés estar afuera de eso diciendo, mirá, vine porque soy familia, estoy acá, te rindo honor, estoy muy contento con vos, pero no voy a entrar al santuario, al lugar del templo no voy a entrar, porque está relacionado con idolatría, o a fiestas que hagan incluso en sus casas, en donde haya menciones concretas y actividades concretas de idolatría. Una cosa es que estamos todos contentos y aplaudimos y qué sé yo, y otra cosa es, vamos a sentarnos a rezar al Señor y le vamos a rezar al que está ahí en el cuadro o al que está allá colgado, le vamos a rezar y pedir, y juntemos nuestras manos y digamos todos juntos, nuestro, bla, bla, bla. No, 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 no vayas ahí. No participes de eso. Ahora, si es una reunión, bueno, nos juntamos en familia y alguien dijo, ah, porque el Señor, bueno, ya está, qué sé yo, el Señor, no le prestes atención. Es una línea muy fina, ya lo sé, pero hay que distinguir entre una reunión religiosa cuyo objetivo es, vamos a hacer una actividad religiosa como un bautismo. ¿Para qué fuiste al bautismo? Porque van a bautizar a Pirulo, que nació no sé cuándo, y le van a tirar agua en la cabeza. Es una actividad religiosa. Nadie está en sus casas tirando aguas en sus cabezas, a menos que te vayas a bañar. No, es una actividad religiosa. Bueno, no vayas a esto. Y menos en los templos de ellos. Pero una reunión familiar, y, ok, y alguien mencionó esto. Bueno, no le prestes atención y adelante. Ahora, si por alguna razón, de alguna manera, podés evitar incluso eso, ok, pero mejor. Pero en muchos casos eso genera terribles peleas en la familia. Terribles. Es muy difícil y es de vuelta una línea muy fina, muy, muy fina. Esto respecto de este versículo. Altif nuela elilim. No se tornen tras los ídolos, que de vuelta incluye montones de asuntos. El punto general, central es pensamiento, palabra y acción. No pienses sobre ellos, no hables de ellos y no hagas nada que esté relacionado con los ídolos tanto los antiguos como los modernos, como los de hoy en día, etcétera. Avanzamos. Esto, para explicar todos los detalles, sería muy largo, lo voy a hacer lo más rápido posible para hacerlo sencillo y Dios mediante, en una otra clase podemos hablar más detalles. Tzedaka. Nuestros sabios dicen, acá está la fuente, nuestros sabios dicen que no dar tzedaka es similar a hacer idolatría. Podemos discutir, y es una discusión clásica, entre Maimónides y Nachmanides, si Bnei Noyaj están obligados a dar tzedaka o no, si es una mitzvah para ellos dar tzedaka o no. Básicamente, ustedes pueden leer y aunque no se entienda todo, eh, tengan paciencia y quizás en alguna otra clase podemos desarrollarlo más. Y de hecho ya hicimos una clase, no de este curso en particular, pero una clase anterior ya hicimos sobre tzedaka, en donde yo expliqué estos detalles, estos asuntos de más detalle. Así que por eso lo hago un poco más rápido. La cuestión es que es una discusión entre Maimónides y Nachmanides, que es el mismo Ramban que mencionamos antes, Nachmanides, con N de nada al final, si Bnei Noach están obligados a dar tzedakah o no. Él, Nachmanides, dice que sí, están obligados, por varias razones. Maimónides dice que no están obligados. Esto no significa que no puedan hacerlo. Estoy hablando de obligación. Maimónides va a decir que no están obligados. Entre paréntesis, y hace un tiempo alguien me preguntó, pero ya no me acuerdo bien de dónde,
que alguien estaba recolectando tzedaka entre no judíos, alguien no judío, recolectando tzedaka entre no judíos, con el argumento de que están obligados a dar tzedaka. Entonces dame tu diezmo, dame tu tzedaka. No, es un error pensar de esta manera. Una cosa, punto número uno, una cosa es decir estar obligado a dar tzedaka. Eso no representa el diezmo. El diezmo no están obligados. No hay autoridad de, que yo conozca de cualquier rabino que diga que los no judíos están obligados a dar diezmo. No existe. No hay. ¿Querés hacerlo? Sé feliz, pero no estás obligado. Es una diferencia fundamental entender estas dos cosas. Y de acuerdo a Maimónides, ni siquiera estás obligado a dar tzedaka. De acuerdo a Nachmanides, sí. Al Ramban, sí. Ok. La cuestión es que, ¿qué tiene que ver dar tzedaka o no con idolatría? ¿Cuál es la relación? Muy bien, el Talmud dice que, fíjense acá abajo, hay dos versículos que contienen la palabra blial. Blial significa literalmente un malvado, sin yugo del cielo, bli oil, eso es lo que quiere decir, sin yugo del cielo. Un versículo, cuando se habla de no dar tzedaka, se llama a la persona que no da tzedaka blial. Y un versículo que habla de avodah zara, idolatría, llama a una persona blial. O esto se llama en hebreo, en el estudio talmúdico, gzeira shava. Vemos la palabra blial en un lugar, vemos la palabra blial en otro lugar. En uno está hablando de idolatría, en otro está hablando de no dar tzedaka. Están conectados. Están conectados. Esto es lo que dicen nuestros sabios en el Talmud. Acá está la fuente, la pueden ver adentro. Respecto de quien no da tzedaka, es como que hace idolatría. Ok. En base a esto sería otra idea, otro apoyo al concepto de que Bnei Noyaj deberían dar tzedaka. Que no vamos a entrar en esa discusión, ya dije, lo dije muy brevemente, acá hay 3 líneas sobre ese tema, muy brevemente, pero bueno, si no dan tzedaka es como hacer idolatría, Bnei Noyaj no pueden hacer idolatría, deberían dar tzedaka. Se deriva una cosa de la otra. Pero la explicación, muy interesante, del Hidó, Jaime Yosef David Azulay, muy interesante sobre la relación entre por qué justamente es como idolatría no dar tzedaka. Más allá de lo que nuestros sabios compararon, conectaron un versículo con otro, ¿cuál es la relación realmente de no dar tzedaka con idolatría? Y él explica, interesante, tzedaka es algo que está en montones de versículos. Versículos en la Torá de los 5 libros de Moshe, eso quiere decir, Toira, 5 libros de Moshe, en los Nevim, los profetas, en los los escritos, está lleno de esto. En las palabras de nuestros sabios está lleno de tzedaka también. Entonces, una persona que no da tzedaka está como negando la toira, está negando a nuestros sabios. ¿Y por qué el tipo este no quiere dar tzedaka? Y porque, ¿sabes qué? Este es el dinero que yo trabajé con mucho esfuerzo y yo gané trabajando, etcétera. ¿Por qué te lo tengo que dar a vos? Anda a trabajar. Entonces estás como negando a Dios, porque estás diciendo que Dios no te va a pagar por esto. Todo lo que dice la toira sobre tzedaka, todo lo que dicen los profetas sobre tzedaka, todo lo que dicen los escritos sobre tzedaka, todo lo que dice la Torah oral sobre tzedaka, no way, no es verdad. Por eso este tipo no lo quiere dar. Entonces está como negando a Dios. Negar a la Torah es negar a Dios. Esto lo dice Rambam, claramente, negar toda la Torah escrita, toda la Torah oral, estás negando a Dios. Por eso está relacionado a idolatría, que la idolatría es la negación de Dios. No, yo tengo otro Dios, hay otros. No estoy diciendo, definiendo y obligando a todo el mundo a dar tzedaka con esto. Estoy explicando, existe esta idea. Evidentemente Maimónides, el Rambam, que dice que Bnei están exentos en dar tzedaka, también había estudiado este tratado talmúdico con esta página. En su época no estaba dividido en páginas como hoy en día, pero sin duda lo estudió y dudo que se lo haya olvidado en el momento que escribió lo que escribió. No creo. No, no, no. No, no, no es común que Maimónides se olvide de una frase de nuestros sabios mientras está escribiendo sus leyes. Entonces, evidentemente, él tiene otra explicación. ¿Cuál es? No lo sé. Y por no dar tzedaka, un no judío no significa que esté haciendo literalmente idolatría. ¿Ok? De hecho, un judío tampoco significa que esté haciendo idolatría porque no dio tzedaka. Es como, es grave como. Y esta es la explicación justamente que trajimos acá abajo, porque como que estás negando a toda la toira.
como que estás negando a Dios mismo. Mm. Dicho esto, un punto más que también tiene que ver con Tzedakah, que es interesante. En otro lugar el Talmud dice algo muy interesante. Quien le reza a Dios borracho, borracho de vino, etcétera, es como si hiciese idolatría. Es una frase interesante. Ahí está la fuente. Es una frase interesante. ¿Por qué? La misma palabra Blial que vimos anteriormente, en los versículos anteriores. En un lugar está escrito, acá está en la fuente, ¿sí? Shmuel está escrito que le dijo a Hannah, esto es una historia larga que yo la voy a hacer súper cortita para que no se nos vaya demasiado tiempo en esto. Ahora explico quién era Shmuel y quién era Hannah, paciencia. Le dijo a Hannah, no Shmuel, Eili, en el libro de Shmuel, Eili le dijo a Hannah, sos una Blial. Eili pensó que Hannah estaba borracha. Y respecto de idolatría también está escrito varias veces la palabra Blial. Oh, ¿no ves? Borracho, Blial. Idolatría Blial significa que están conectadas estas dos cosas. Quien reza borracho es como Blial. ¿Cuál es la cuestión de ser borracho en el rezo y qué tiene que ver con este versículo de Shmuel? En el libro de Shmuel aparece al comienzo mismo la historia de Hannah. Hannah era la madre de Shmuel. Solamente muy, muy en resumen quiero contar esta historia y terminamos con eso. Hannah no tenía hijos, su marido era Elcana, iban todos los años al templo, que en realidad el templo era el Mishkan, el tabernáculo, y básicamente rezaban y qué sé yo. Una vez Hannah fue al Mishkan, al tabernáculo estaba Eili, que era el sumo sacerdote, y Hannah se sentía muy mal y muy triste porque no tenía hijos y estaba rezando frente a Dios. Y la Toira nos cuenta que estaba moviendo sus labios, pero no se escuchaba su voz. De Hannah mismo, el Talmud mismo dice, aprendemos montones de leyes sobre el rezo. Ella estaba moviendo sus labios y no se escuchaba su voz. Y Eili, que era el sumo sacerdote, estaba sentado, era un hombre mayor, la vio moviéndose, moviendo los labios, no se escuchaba lo que decía y pensó, esta tipa es una borracha. Esta tipa es una mujer, una cualquiera, que va por ahí haciendo cualquier cosa y se emborracha. Y ahora viene acá y se emborrachó y está frente a mí, frente al templo, digamos, el tabernáculo era. Y es una falta de respeto. No sé, no está bien. Y Ailey le dijo, hey, ¿qué haces acá? ¿Estás borracha? Es horrible lo que estás haciendo. Y Hannah le contestó, Hannah no era ninguna borracha, era una mujer muy especial, le contestó con este versículo. No consideres a tu sirvienta como una blial, una malvada, una cualquiera. Yo no estoy borracha, de ninguna manera, estoy muy amargada, le dice. Y estoy rezando a Dios para tener un hijo. Y ese hijo que quiero tener no es para mí, porque yo quiero un hijo. Ah, yo soy la mujer que quiere un hijo. Ese hijo lo voy a regalar a Dios. Es para ser un sirviente de Dios. Para eso estoy pidiendo un hijo. Cuando Ailey escuchó esto, la bendijo para que tenga un hijo, y así fue. Al año siguiente tuvo un hijo que se llamó Shmuel. Este niño Shmuel se crió 2 años con Hannah, y después Hannah lo llevó al Mishkan, justamente al tabernáculo, y se lo entregó a Ailey, al Cohen, al sacerdote. Le dijo: Este es el hijo por el cual yo recé. Acá está, que se quede con vos, porque yo dije que lo iba a entregar a Dios toda su vida. Acá está, críalo. Ailey lo crió a Shmuel y le enseñó montones de cosas, al punto tal que Shmuel se volvió un profeta, uno de los mayores profetas de la historia del pueblo de Israel, comparado con Moisés y Aarón juntos. Quiere decir que estamos hablando de alguien muy, muy especial. Nombró al primer rey, Shaul, luego nombró al rey David, al rey David. Estamos hablando del libro de Shmuel, es muy lindo, los dos libros de Shmuel, muy, muy bonitos. Que en realidad solamente hay dos libros de Shmuel, porque no le entraba al que inventó los dos libros de Shmuel en el mismo, es muy largo. Entonces dijo Shmuel 1 y Shmuel 2. Chao. Pero en realidad es un solo libro de Shmuel. Pero bueno, eso es un detalle. La cuestión es que, ¿cuál es la discusión de Hannah y Ailey, básicamente, sobre estar borracha? ¿Y cuál es el asunto de estar borracho? Y es como hacer idolatría, cuando uno reza borracho. Ailey le planteó a Hannah, ¿cómo puede ser que venís a este lugar santo, el tabernáculo, a pedir lo que vos querés? Tus necesidades, tus asuntos, para vos, para tus intereses personales. Estás borracha de vos misma. Esto es lo que Ailey
básicamente entre las líneas, en la letra chiquita de los contratos, por así decir, le dijo a Hannah, estás borracha de vos misma. Cuando vos venís al templo, en ese caso era el tabernáculo, sí, pero es el mismo concepto. Cuando venís al templo, cuando pedís a Dios, cuando rezás, no tenés que pedir para vos. Yo quiero dinero, yo quiero salud, yo quiero un hijo, en el caso de Hannah, yo quiero esto, yo quiero lo otro. Lo que vos pedís es para Dios, para que cuando vos reces, a través de esto perdón, cuando vos actúes a través de esto que Dios te dio, que pediste en el rezo, puedas servir a Dios con eso. Y esto es lo que le contestó Hannah justamente. No, señor, Eli, usted se equivocó conmigo. Yo no estoy pidiendo para mí, yo estoy pidiendo para Dios. Porque el hijo que estoy pidiendo lo voy a entregar a Dios, etcétera. Y como fue en la práctica. Hannah entregó su hijo a Eli y no sé si lo habrá vuelto a ver o no. Imagino que sí, porque Hannah iba todos los años al Mishkan a preguntar cómo estaba. Imagino que también preguntaba, como toda buena madre, cómo está su hijo. Pero no encontramos historias de esto. De esto. La cuestión es que Hannah le contestó, no estoy pidiendo para mí, estoy pidiendo para Dios. En otras palabras, todo lo que pedimos, porque es verdad, una persona necesita dinero, una persona necesita salud, es real todo esto, es concreto, pero no estoy pidiendo por mi propio beneficio, estoy pidiendo para servir a Dios adecuadamente con esto que me falta. Me falta el dinero, me falta la salud, etcétera, para pedir a Dios. Perdón, para servir a Dios. Para servir a Dios estoy pidiendo, no para mí, no es por mi propio beneficio. Por eso, cuando uno pide para sí mismo, está haciendo idolatría de sí mismo. Yo, yo soy importante. Bueno, Dios es un medio a través del cual yo puedo tener esto o aquello, dinero, salud, etcétera, etcétera. Entonces vos sos Dios, vos sos tu propia idolatría. Esta es la relación que hay entre estar borracho y rezar. Y de vuelta, borracho no significa ahora, con esta explicación mucho más profunda, no significa vino, alcohol. No, el ego, tu propio ego. Estás borracho de tu propio ego. Lo único que ves es tu propio ombligo, como quien dice. Solamente te importa lo que te pasa a vos. Y pedís y pedís y pedís. Y Dios, no sé, que Dios me dé, porque al final es todopoderoso. Pero yo y yo. Y después yo. Y por último yo. Eso es estar borracho de uno mismo. Y eso es una especie de idolatría de uno mismo. Muy bien, vamos a las preguntas. A ver, a ver. Muchas gracias a todos los que apoyan. Lisette, Yesenia. A ver, un segundito, rápidamente. Javier pregunta, si de la escuela del Estado le llegan a unos padres Bnei Noyaj una oferta de excursión de egresados en la que su hijo o hija debería ir con la clase a un templo idolátrico. Y puede ir a la excursión, pero mejor que no entre al templo, que vaya al resto de la excursión. Marcelo pregunta desde Chile, ¿qué se puede hacer cuando hay símbolos idolátricos en hospitales, calles, cosas que se ven fuera de uno, que se van fuera de uno? ¿Qué se puede hacer, digo, para que ayer no se enoje? El ideal es, si estás en el hospital y te internan, etcétera, y hay una imagen, hay cosas, el ideal es bajarla. Lo correcto es sacarla, pedir que la saquen. Si no se puede sacar, ok, no se puede sacar, cubrirla, poner una sábana, algo para que no se vea. Un segundo. A veces el aroma de ellos, ok, ¿qué va a ser? Es terrible. Sí. Si uno va a un país hermano, no ir a visitar nunca, nunca Pau de Azúcar. Y sí, seguro. Un segundito. No pararse a debatir con idólatras, correcto. Estoy buscando a ver si hay preguntas. Ok, no encuentro preguntas. Elisa pregunta, el texto bíblico de Malachi se usa mucho en las religiones. ¿Qué respuesta le podemos dar
a la humanidad, en humanidad sin ofender. Tengo que mirar qué dice Malachi, no recuerdo ahora qué dice. Tener estos idólatras de nuestros tiempos, pregunta José, ¿Torá en su Biblia no les da cierta redención? El Rambam dice algo parecido. ¿No se supone que la mentira tiene patas cortas y verdad se come con la mentira? Lo último no entendí. No sé, José, ¿a qué te referís? Pregunta Antonia, ¿es malo dar una tzedaca y dudar que a lo mejor no es genuino el lugar donde se envía? Vos tenés que hacer lo mejor que puedas. No sos la dueña del lugar y tampoco sos Dios para saber exactamente qué hacen en cada lugar. Bien. Ok, Norma, vamos. Buenos días, Raf. Em, Buenas. pues un pequeño comentario con lo que dijo de estudiar esos, los, los escritos esos. Se me vino a la mente un historiador español, se me fue el nombre, se me va, soy mala para guardar nombres en mi cabeza, pero hay un historiador español que le dieron como a revisar, ya ve que hay un montón de Biblias, un montón de versiones. Le dieron a revisar, entonces él dice que revisándolas, dice que él llegó pues prácticamente a la creencia de no creer en nada. Porque revisándolas y revisando la historia, así como tal cual dijo usted, no coincidían en los tiempos, que no coincidía nada y que sí, que encontró que de los escritos judíos es que sacaban versiones copiadas, pero cuando se iba a los escritos judíos, obviamente solo, sin la ayuda de un rabino, él mismo entendía que no era esa la interpretación de lo que, o sea, de lo que le hicieron copy-paste, no era, que lo tergiversaron, pues, o sea, que lo cambiaron Claro, todo. claro, claro. Entonces él se va más a la historia, a qué pasaba en el tiempo, qué pasaba con la persona, la situación y todo. Y a mí por eso es que me quedé pegada hace años en ver todo lo de este historiador, porque él dice que pues según la historia, este supuesto discípulo, que es el que mayor escribió el nuevo libro ese, padecía de una enfermedad. Padecía entonces cuando él decía que tú me laceras, no sé, yo no he leído esas partes, pero que dice ahí una parte que como que le laceraba el espíritu chancho, el cuerpo, entonces la gente le creía que no, esas laceraciones eran a causa de su enfermedad que padecía. Ah, Y a causa de no su sé. enfermedad también divariaba, porque pues en ese Uh, entonces no había tratamiento para su enfermedad. qué locura. Entonces, por eso sus interpretaciones eran como mágicas o así, pero es que él así, ¿no? Entonces, cuando él encuentra eso, este historiador eh, dice, pues en lo que están creyendo, lo que está basado es en un enfermo, en un enfermo que no se trató porque en ese tiempo no había tratamiento y ya. Entonces él dice, así yo dejé de creer, viniendo de cuna católico, de católicos y así, porque él ahí mismo encontró. Entonces digo, ¿cómo alguien pues él es historiador, él estudió eso, historia. Le dan algo para que lo revise y, o sea, alguien bien capacitado, o sea, él no es de Torah, obviamente, pero sí capacitado en el área de la historia, ¿no? Y no encontró ningún match. Entonces digo, ¿cuánto más uno que pues uno no sabe historia, uno no sabe nada? ¿Y cómo se va a ir a leer, a creer cualquier cuento, no? No, no está bien. Entonces ahí yo de verdad que sí digo mil por mil lo que usted dice, no hay que leer eso porque uno realmente no sabe. Esto por una Ujú. parte. Y otra, una pregunta que se me viene con lo del incienso. Aquí la mayoría de los salones de las uñas, por ejemplo, nosotras las mujeres nos gustan las uñas son asiáticas, son vietnamitas, y siempre está el gordito ahí que le ponen $1 o a veces sí le ponen incienso, dependiendo de la fecha. Pues ahorita sí se me vino así como, tiene uno que dejar de ir ahí porque sí le ponen al gordito. Y también a los lugares, por ejemplo, a restaurantes donde tienen el gordito ese. Al yo participar, o sea, al yo ir ahí, estoy haciendo, No estás estoy, participando en idolatría, no, no estás participando en idolatría y no estás haciendo idolatría tampoco.
Pero si ellos, el incienso es un tema complejo, porque el incienso se huele, y entras al lugar y sentís el aroma, no es que podés evitarlo, es inevitable. Estás así tapándote la nariz, no, no funciona, obviamente no. Em, sí. Esto lo hablamos también en otra clase. Si uno solamente está aportando con su dinero que le pagás al que te hace las uñas, qué sé yo, estás aportando al sustento de esa persona que trabaja las uñas, entonces no es una prohibición. El tema del incienso es complejo porque si el incienso que ellos ponen ahí es una ofrenda a sus dioses y vos sintiendo ese aroma, estás sintiendo aroma de ofrenda a dioses. Entonces, mejor buscar otro lugar. Pero si el incienso es solamente para tener buen aroma en ese lugar, no como ofrenda, sino que simplemente es un aroma agradable, eso no es un problema. No, no es un problema de idolatría. Lo mismo con los restaurantes y todos esos lugares. Si ellos creen en estos dioses y les hacen ofrenda a esos dioses y ofrendan la comida a esos dioses y después te la sirven a vos, está prohibidísimo. Pero si ellos simplemente son idólatras, porque ellos son idólatras, y es un restaurante. En el restaurante no hacen idolatría, en el restaurante tienen los simbolitos de idolatría de ellos, porque es lo que ellos piensan que les da sustento y qué sé yo. Y la comida es comida, no es que es una ofrenda a la idolatría, es simplemente es comida, porque eso es lo que hacen, no está prohibido ir ahí. Hay que averiguar qué es lo que hacen con la comida, si la ofrendan, no la ofrendan. Sin duda es mejor siempre alejarse de esas cosas, e incluso si entras ahí y no están haciendo idolatría y no hacen idolatría, simplemente el tipo tiene al lado suyo el simbolito y qué sé yo, no mirarlo al simbolito y ya está. Y anda a comer y que sea, que la pases bien. Pero hay que ver si ofrendan la comida a sus dioses o no. No sé exacto cómo funciona esa idolatría, no tengo idea. Eso es lo que hay que averiguar. No sé. Ya. Alguien preguntó en el chat, cuando el medio de sustento es una florería, la mayoría ocupa flores para llevar a las iglesias, no importa. Es lo mismo lo mismo que preguntó recién Norma sobre la comida. Es exactamente igual. Si ellos ofrecen las flores a los dioses y después te la venden a vos, no le compres flores. Pero si ellos tienen un negocio de flores, ellos venden flores y vienen un montón de idólatras y compran flores, y venís vos y querés comprar flores, no es un problema. Estás sustentando a alguien que vende flores, un florero, que está bien, en su negocio ellos tienen una imagen de idolatría. Ok, hay un montón de idólatras en el mundo, pero no ofrece las flores a la idolatría. Acá Daniel desde Barcelona pregunta por qué no judíos estudian Kabbalah. No, no sé por qué, hay que preguntarles. ¿Es idolatría tener fotos del Rebbe de Chabad? Si vas a rezar a la foto se llama idolatría. Es un problema. Si vos tenés la foto y es un versículo en Ishaya, "Behoyo eineja royo ismoirajo", y tus ojos verán a tu maestro, que se refiere a Mashiach, pero el Talmud dice que uno tendría que tener en mente la imagen de su propio maestro, pero no para rezarle, porque se supone que el maestro es una persona santa, una persona elevada, entonces está bien tener en la cabeza o en fotos la imagen de sus maestros, claro que sí. Y no solamente lo hacen Chabad, lo que pasa es que la gente no sabe. Anda a cualquier casa de Sefaradim y tienen fotos de sus grandes rebes, no rebes, sus grandes rabinos, sus grandes jajomim, sus grandes sabios. Esto es clásico. Todo el pueblo judío hace esto. ¿Qué sefaradino tiene una foto del Baba Sali? ¡Ey, haces idolatría! Pará, si vos le rezás a la foto, estás haciendo idolatría. Claro que sí. Ahora, si vos tenés una foto porque es una persona santa, no veo ningún problema. No veo ningún problema. Pirámides o ruinas en el pasado fueron templos. Las pirámides no eran templos igual. Las pirámides son tumbas. Si se puede visitar culturalmente hablando. ¿Ok? Es lo mismo que dijimos anteriormente respecto de la Capilla Sixtina y todas estas cosas. En Grecia o diferentes templos en Roma. Si uno está visitándolo por una cuestión cultural, por una cuestión académica, no es el mejor lugar para visitar, pero bueno, no puedo decir que está terminantemente prohibido. Iglesias es un problema porque están en uso. Es una idolatría en uso. Después podemos discutir si es idolatría o no, pero es una cuestión en uso.
Ana Hernández pregunta, aquí en México se celebrará el Día de la Amistad y el Amor el próximo sábado. He escuchado opiniones de cristianos que no se debe celebrar ese día dando regalos, porque ese día lo hicieron en honor a un sacerdote católico que casaba personas cuando estaba prohibido. Ellos argumentan que es idolatría. ¿Usted qué opina? ¿Es idolatría? No tengo idea si es idolatría o no, porque habría que ver cuál es la fuente de esa fecha. Algunos dicen, otros dicen, bueno, hay que ver la realidad, digamos. En Argentina decimos la verdad de la milanesa. ¿Cuál es la verdad de este asunto? ¿Es idolatría o no? En recuerdo a quién lo hicieron y por qué. Ahora, si el día es un día en recuerdo al sacerdote este, solamente por el recuerdo del sacerdote, no lo veo como idolatría. Ahora, si le rezan al sacerdote es un problema. No, nosotros no rezamos solamente a Dios, no a sacerdotes. Ana tiene una pregunta. Uy, está retarde. Vamos, Ana. Alma, perdón, Alma. Buen día, Rabino. Rabino, el 14 de febrero, perdón, yo creo que es pura mercadotecnia, entonces eso sí se podría, ¿no? Y mi pregunta no era esa, sino, por ejemplo, si se va a casar uno de nuestros hijos, pero no son, no ágidas, y se va a casar en una iglesia evangelista, ¿no se puede asistir? No porque dice el Creador no lo hagas, ¿verdad? Pero por otra parte, uno va a marcar al hijo. ¿Qué hacer en ese caso, Ra? Muy difícil la pregunta. Yo diría que vayas y que te pares atrás de todo, cerca de la puerta, lo más lejos posible de todo lo que hagan ahí. Y fuiste, estás y no destruiste tu relación con tu hijo. Ra, todavía no llego a eso, pero bueno, es que el papá de mis hijos y yo pues estamos divididos, ¿no? Porque pues yo estoy aquí y él y su mamá, o sea, me los jalaban de aquel lado, pero cuando vaya a pasar esto, yo voy a tener ese problema. Pero bueno, qué bueno que usted me está contestando. Gracias. Por favor, que sea Batzlaja Raba, con mucho éxito, que lo hagan en un salón. Betty pregunta si mi medio de sustento es, es con figuras navideñas, fabricar y vender chocolates. Ok, una cosa es fabricar y vender chocolates, que está perfecto, pero ¿por qué figuras navideñas? Porque la gente las compra, me imagino. Es un tema. Para un judío estaría prohibido, sin lugar a dudas. Yo diría que mejor cambiar de las figuras, pero entiendo la dificultad porque es la época y se vende eso, etcétera. Bien. Alicia tiene una pregunta. Vamos a hacer la de Alicia, de Sara y terminamos. Gracias, Rap. Rap, a manera de comentario, tengo una hija que se casó cuando ella, el esposo ese, bueno, practica el catolicismo. Ella, yo le dije a ella que yo no podía asistir a la iglesia a entregarla porque, como es costumbre entre nosotros, le dije que no podía. O sea, que según la creencia que ella sabía, mi creencia. Ella acordó y Baruch Hashem se casó en un lugar muy lindo, una forma castillo, se casó civil. Ya, ya sí pudimos estar ahí. Claro, es lo Eh, mejor. sí, como decisión, si ella, bueno, el día de mañana no sé si ella quisiera por el esposo casarse por la católica, entonces ya sería esa cuestión de ellos. Pero Claro, sí, sí aceptó. Otra cosa, cuando tengo pérdida de dos hermanos, en un mes murieron dos. Para no entrar yo a la iglesia, lo que hice fue que me quedé en mi casa haciendo comida para las personas que venían de otros lugares, para no entrar en la polémica de, pues, de por qué no estaba ahí. es difícil, lo Yo siento creo mucho, que sí. hice bien, sí. Sí, Y otra pregunta, ¿verdad? Con respecto a la semana pasada, usted dijo acerca de la idolatría del sol y la luna. ¿Quiere decir que también si yo tengo estrellas de adorno, es también idolatría? Esa es mi pregunta. Muchas gracias. no, en general los adornos no son idolatría y hay muchos adornos de niños, de estrellitas y cositas. No, eso no es idolatría. El problema es cuando uno tiene una imagen de ¿cómo se llama? La constelación. La constelación de Aries, la constelación de Escorpio, el otro, las estrellas formando y arma un templo alrededor de esto. Pero no, imágenes de estrellitas, así, fantasía, eso no es un problema. No.
Gracias, Rab. Sara, Sí, me surgió una duda. No es mi caso, pero es una duda que me surge. Por ejemplo, una persona que vende flores y que de repente lo contraten o sea, quieran que vaya a arreglar una iglesia, ¿ahí cómo aplica? yo diría que lo haga porque cuando va a arreglar todo el asunto no está haciendo idolatría y tampoco está ocurriendo una ceremonia en el momento que está haciendo el arreglo. Al revés, está arreglándolo para que después vengan y hagan su ceremonia. Entonces no lo veo como un problema de idolatría. Si puede conseguir otro trabajo, mejor, pero a veces no se puede conseguir otro trabajo y necesitas el ingreso. Entonces que vaya, que haga su trabajo y se vaya. Bien, Ok. Gracias, Fabi. por favor. Bueno, gente, hoy paramos acá. Me preguntan rápidamente en YouTube, ¿rezan las tumbas de los grandes tzadikim es idolatría? No, no es idolatría porque uno reza a Dios, uno no reza al tzadik, uno reza a Dios. Esto quizás requiere una clase entera para explicar de qué se trata. Ok, gente, Dios mediante, seguimos el jueves que viene. Pero Éxitos. bien, gracias, Rabino. Éxito Gracias a también todos. para usted, Rab. Bendiciones, shalom. Gracias, Rabino. Gracias, bendiciones. Gracias, Rabino. Hashem lo bendiga, Rabino. Gracias. Gracias.